cómo es utilizar la tecnología de Kill Protocol para poder construir tu proyecto y así indirectamente también utilizar Polkadot. Además de cuál es la experiencia de estudiar en la Polkadot Blockchain Academy, donde sabemos que este genio de aquí atrás también estuvo presente. Esto sumado a los pros y los contras de construir sobre Polkadot. ¿Quieres saber un poco más acerca de todo esto? Quédate porque Peranto, estudiante y graduado de la Polkadot Blockchain Academy, nos lo cuenta. Nada chicos, pues nos encontramos con Peranto, graduado de la cuarta edición de la Polkadot Blockchain Academy. Peranto, ¿quieres presentarte un poco a la comunidad? Que sepamos quién eres, qué estás construyendo, cuál es tu background también dentro del ecosistema para que te conozcamos un poco mejor y así para que nos cuentes también tu experiencia en la Polkadot Blockchain Academy. Claro, por supuesto. Bueno, antes que nada, hola a todos. Soy Edgar Salinas, soy el CEO y founder de Peranto. Peranto es un ecosistema digital para el manejo de la identidad digital de una forma autosoberana. Construimos sobre Kilt, que está asegurado obviamente en Polkadot. Y pues sí, o sea, básicamente es eso, es una dApp en la cual puedes manejar toda tu identidad. Y ahorita lo que existe es un CLM para que puedas firmar cualquier documento con tu firma digital y que todo sea, bueno, más bien no que todo sea, más bien que exista una certeza jurídica en caso de que requieras utilizar esa prueba, ¿no?, ante un juicio. Para que entremos un poco más en contexto, por decirlo así, respecto a cuál es tu producto, ¿nos podrías poner un ejemplo de cuándo podríamos utilizar esta firma digital? Claro, la idea original que existe detrás de Peranto, o sea, la visión es de que llegamos a una transición a una economía circular. Pero la hipótesis es de que no puedes llegar a eso si no puedes controlar tu identidad, o sea, tus datos personales que existen en internet y todo lo que posees. Entonces, esta plataforma llamada Ciudadanía y Gobierno, la intención que tiene es involucrar toda esta identidad digital, no solamente que existe dentro del lado del ciudadano, sino que existe también de parte de instituciones públicas y privadas, como gobiernos también, para que puedan interactuar todos entre ellos con total confianza y todo bajo un sistema de interoperabilidad, ¿no? Un protocolo de interoperabilidad como son los identificadores descentralizados o DIDs. Entonces, con base en esto, la primera iteración es resolver este problema de la identidad, el cómo funciona en el mundo y cómo lo entienden las personas también, el cómo lo van a utilizar. Entonces, el primer caso de uso es algo muy sencillo que en realidad ya está muy implementado en varios ecosistemas blockchain, que son las credenciales verificables, ¿no? Y lo que buscan hacer normalmente estas credenciales verificables es dar esa prueba de personalidad, por así llamarlo, pero en realidad es una identificación que trae tus datos personales y que dice básicamente quién eres, ¿no? Y lo importante de todo esto es de que está criptografiado, está encriptado y solamente funciona con una clave privada que da cuenta, ¿no?, de esa llave privada. Pero esta implementación aún podemos decir que es algo limitada porque cuando hablas de credencial verificable, realmente cualquier institución o cualquier comercio puede implementar una credencial, ¿no? Por ejemplo, una membresía a un gimnasio. Que ese es un caso de uso comercial que sin duda funcionaría muy bien, o también una certificación de habilidades técnicas o conocimientos especializados, por ejemplo, o sea, normalmente ves un diploma o ves un certificado y lo podrías tener en una credencial verificable, pero aquí el punto es quién lo va a aceptar, ¿no? O sea, no es simplemente tener que interactuar con ese negocio o con esa institución académica para entrar a su ecosistema, ¿no? Sino que también lo podrías usar para otras cosas. Si yo me certifico o tengo un título en alguna carrera y obtengo una cédula profesional, si yo quiero en mi vida de internet, en mi vida digital, entrar a un trabajo y comprobarle a mi nuevo empleador o posible empleador mis credenciales, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Sin tener yo que dejarle toda la información y todo el procedimiento de protección de datos, ¿no?, a esta entidad.
Pero ¿por qué digo que es todavía un poco limitado? Porque todos estos ecosistemas son cerrados y realmente cuando hablas de identidad, lo que quieres es de que las instituciones públicas o los gobiernos lo acepten, que ese sea el estándar, ¿no? Que es justamente lo que sucede en Europa, ¿no? Con el EUIDAS, que para quien no sepa es una wallet universal, basada, pues no está totalmente basada en blockchain, pero está basada en interoperabilidad y es básicamente para que todos los ciudadanos europeos puedan pues moverse en todo el territorio europeo y no tener nunca que cambiar, ¿no? Una credencial de identidad, por ejemplo. Entonces, en ese perfil, pues sí funciona mucho que una credencial verificable sea así, pero porque ya viene por parte de una iniciativa de gobierno. Pero eso no es lo que sucede en general en el mundo y al menos en Latinoamérica o América, ¿no? O sea, en el continente americano. Entonces, aquí, por eso, el primer enfoque es el utilizar una firma digital, que básicamente la firma digital es uno a uno, ¿no? De lo que sería la firma autógrafa en el mundo físico. ¿Y por qué lo equiparamos a una firma autógrafa? Porque básicamente la firma autógrafa es algo que tú sabes hacer, es algo que es tuyo y que en teoría es único, ¿no? O sea, nadie podría hacer tu mismo trazo, tu misma caligrafía, o sea, es toda esta cuestión, ¿no? Y de la misma forma en el mundo digital, bueno, sucede esto, ¿no? Con las firmas digitales que están basadas en criptografía asimétrica, ¿no? Que es tener una llave pública y una clave privada, que no es exclusivo de blockchain, pero blockchain lo ha hecho masivo porque pues es descentralizado, ¿no? Entonces, el punto es usar estas firmas para que puedan firmar, o sea, para que cualquier persona o entidad pueda firmar documentos legales que tengan esta veracidad y que sean aceptados, porque al final del día pues no es de que el gobierno diga, bueno, yo voy a aceptar tu firma autógrafa porque pues yo sé que viene de ahí. O sea, el gobierno no fue el primero que lo implementó, ¿no? O sea, fueron los comercios, fueron comerciantes, fueron los primeros bancos, ¿no? Como en el Renacimiento. Tienen usos muy particulares y por eso es la intención de ir primero por un sector que está más involucrado en la parte regulatoria, que forma parte del sistema pues civil, que es algo que a todos nos compete y que todo el mundo en algún punto utilizamos, ¿no? O sea, porque actualmente podemos decir que las DeFi nacieron para involucrar a todos los desbancarizados. Entonces ahora con firmas digitales y con identidades digitales, bueno, podemos generalizar que es para traer al mundo digital y también para solucionar el problema físico de que no exista una identidad, ¿no? O de que no existan procedimientos y protocolos adecuados para esta identidad. Entonces, sí, ese es el approach en general y el por qué hago esta pequeña recapitulación entre una credencial verificable y lo que sería una identidad digital, ¿no? Con un identificador descentralizado y las diferentes approaches que existen. O sea, en realidad casi nadie está buscando una implementación lo bastante seria sobre una firma digital que sea basada toda en la personalidad o identidad de un usuario, sino que lo ven como un servicio extra, como un pequeño feature, ¿no? A mí la verdad que me has respondido muchas preguntas que mientras ibas hablando me iban surgiendo. Me parece bastante interesante porque al final pretendes integrar lo que es la blockchain, vamos a decir, a nivel mundial, en el sentido de que quieres englobar gobiernos, quieres englobar también usuarios. Entonces eso me gusta porque yo personalmente soy de esas personas que pierden todo, literalmente, todos estos tipos de documentos, y entiendo que con esta tecnología tendría la capacidad de no tener todos esos papeles, de da igual que si los pierdo porque lo voy a tener dentro de mi identidad digital como tal. Y una pregunta seria es, esto claro, has dicho que serviría como una especie de currículum. Al final yo veo como que este producto lo tienen que adoptar todas las instituciones, por decirlo así, para que el día de mañana, si yo no estoy aquí en España, me quiero ir a otro país y quieren ver, ok, Bra, ¿qué ha hecho en esta vida? ¿Qué podemos verificar que sí que ha podido hacer? No tengo que ir cargado siempre con carpetas, no tengo que ir cargado con documentos, buscarlo todo y simplemente puedo mostrar mi identidad digital.
Efectivamente, sí. Y esto no es algo tan complicado de hacer, o sea, es difícil de implementar porque tienes que hacer que exista un efecto de red y tienes que hacer que nos pongamos todos de acuerdo, ¿no? Pero no es tan complicado de hacer si lo piensas a nivel protocolo, porque para eso son los protocolos, ¿no? Los protocolos son una estandarización y cuando existe esa estandarización existe interoperabilidad, ¿no? O sea, es lo que se tiene que buscar. Entonces, en ese sentido amplio, en realidad no importaría si, por ejemplo, la Unión Europea acepta KILT para todos estos procesos de una credencial verificable y a lo mejor, o sea, en Europa podría ser que nada más fuese KILT, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Y aquí en América podríamos estar utilizando KILT y Polygon ID, por ejemplo. O sea, porque es el mismo protocolo. Es o sea, al final del día lo que requieres para solucionar el problema ya no es una cuestión tanto como de ecosistemas, sino que entre esos ecosistemas se puedan hablar, ¿no? Y con base en eso, pues no debería tener problema, ¿no? Alguien que está en América y busca residir en Europa, porque al final del día eso termina siendo el mismo protocolo, ¿no? Es la misma interoperabilidad. Una de las preguntas que me surgen ahora, Peranto, es: aquí realmente estamos utilizando tecnología prácticamente, ¿vale? Pero en este caso en específico, ¿habría una necesidad de token, por ejemplo, para hacer las transacciones? ¿O simplemente utilizaríamos criptografía como se utiliza, por ejemplo, en Visa? Ya, de hecho el DID es un protocolo que en realidad no requiere que exista una blockchain. Pero el que esté atado a una blockchain significa, al menos para nosotros como proyecto, es de que existe resiliencia, o sea, porque normalmente el cómo funciona esta parte de las blockchains es a través de la teoría de juegos. La teoría de juegos es básicamente el que todos, o sea, el que los actores involucrados, los jugadores, determinen cuál es el mejor outcome posible para una situación, ¿no? Y normalmente lo que todos van a buscar hacer en la teoría de juegos es ir por el mejor outcome, el cual normalmente es la cooperación. Entonces en la cooperación pues todos los actores podrían ganar un +1 o +2, ¿no? Cuando si uno se vuelve avaricioso pues uno termina ganando +3 y el otro -1. Entonces ese es un problema el cual podríamos decirse que existe en su mayoría en las infraestructuras centralizadas, ¿no? Que es o sea, por ejemplo, en centros de datos como Amazon Web Service, pues estás atado, ¿no? A los términos y condiciones que ellos estén poniendo, estás atado a la capacidad de infraestructura que ellos tengan y en general pues estás atado a que simplemente puedes desarrollar tu producto sobre lo que ellos quieran o lo que ellos te puedan ofrecer en el momento y o lo que decidan que son sus términos y condiciones. Algo que en el mundo de las blockchain, en el mundo descentralizado, no sucede a menudo, porque tienes a los nodos validadores, tienes estas cuestiones que ellos son los que realmente no les interesa qué estás haciendo con tu negocio, o sea, a ellos nada más les interesa mantener la red segura, ¿no? Y porque ellos están obteniendo un beneficio, entonces todos nos vemos beneficiados en esa teoría de juegos. Entonces básicamente estamos eliminando mucha burocracia de por medio que solemos ver al hacer cualquier tipo de estas transacciones en el mundo real, por decirlo así. Realmente esto es lo que podríamos considerar que también apoya la Web3, que es crear estos tipos de proyectos que tenemos en el mundo real, que nos da una solución más efectiva, que no tenemos que hacer ya no tantos pasos, sino que es más sencillo, no sé si será más sencillo, ¿me entiendes? Pero sí que, pero sí que como que al final, para el usuario final, es más sencillo para él. Quizás a ti no como proyecto, pero yo entiendo que al usuario final, el día que tenga todo esto adoptado, que lo tenga concienciado, no pierde tanto tiempo, lo puede almacenar de una forma más sencilla también. Creo que va por ahí los tiros, ¿puede ser? Perdón que corte, pero sí, o sea, el usuario final nunca lo va a tener fácil. O sea, realmente ni en el mundo actual Web 2 ni en el futuro mundo Web 3 la va a tener sencilla. O sea, porque todavía al día de hoy las personas caen en scams de correo electrónico, ¿sabes? O sea, y es una cuestión, no que no lo hayamos solucionado, o sea, porque
o sea, en general la ingeniería social no la puedes solucionar. Puedes poner mecanismos como para evitar que sea sencillo hacerlo, pero no lo puedes solucionar. Entonces, sí, o sea, en un sentido general de usabilidad y de beneficio sobre producto, es más sencillo y eficiente. Pero no considero que Web3 sea más sencillo. O sea, siento yo que tiene muchísima responsabilidad sobre el lado del usuario. Que cuando esta responsabilidad no existe, obliga a proyectos en general a que mejoren sus UX, pero las mejoras de UX siempre va a implicar mucho financiamiento. Entonces, sí, es complicado, pero sí, o sea, al final del día lo que quieres es de que sea sencillo y que sea algo eficiente y eficaz, ¿no? Que tú puedas utilizar en cualquier momento y que sea resiliente sobre todo, ¿no? O sea, porque muchas veces pensé cómo funciona una solución de identidad cuando hablas que es universal, y algo que muchas personas ven hermoso de las blockchain, de las DLT, es que no importando tu área geográfica, tu zona geográfica o tu situación social o tu situación política, las puedes utilizar, ¿no? Entonces, si eso sucede en finanzas, cuando existen guerras y les mandamos financiamiento a través de criptomonedas, bueno, o sea, también los refugiados políticos, justamente lo que decías, ¿no? O sea, yo ya no tendría que mudarme con todos mis papeles, o sea, con una caja llena de historias, o sea, yo nada más me muevo con una USB y ya, o sea, todo, porque todo existe en la blockchain, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es válido preguntarse, ¿no? ¿Qué tantos beneficios puede traer el que sea algo así de interoperable? Y también cómo mejoras esos procesos de UX, ¿no? Porque es algo bello que hizo WorldCoin, ¿no? O sea, yo pongo tu iris en la blockchain, lo tengo como algo de proof of personhood. El único problema que yo le veo ahí, porque veo que te ríes, o sea, porque sí, ajá, es de que no lo puedes utilizar en otra cosa, o sea, estás limitado a lo que WorldCoin te diga que puedes hacer con eso. Entonces, pero su implementación del orbe no la veo para nada mal. O sea, eso conéctalo a una DLT que esté propiamente definida para identidad, y a través de tu iris puedes hacer la recuperación, ¿no? de tus claves privadas, ¿no? O sea, ya no es simplemente que, o sea, puedas hacer un secreto de Shamir en el cual distribuyes, ¿no? Tu clave privada entre 3 personas, y ya es el poder de la comunidad, o sea, de tu comunidad, el mantener tus claves privadas seguras, ¿no? O sea, es un poco de todo, ¿no? Pero pues, sí, depende cuál sea el camino. Ostras, es que, bueno, esto ya lo dejo fuera de entrevista que te voy a decir ahora. Es que lo de WorldCoin, lo que a mí no me gusta mucho es ese incentivo, ¿no? Para que tengas que dar el IS, y a mí me da la sensación de que va a haber mucha ignorancia por esa parte del usuario, que quizás no sepan ni realmente lo que es. Pero es el caso también, o sea, en realidad, o sea, siento yo que esa fue una táctica como de mercadotecnia, o más bien de user acquisition, que es justamente algo que hizo PayPal, ¿no? En el 2001, que necesitaban usuarios, y pues básicamente les salía muchísimo más barato regalar $20 por cada nuevo usuario y por cada referido que poner publicidad. Entonces, ajá, o sea, más que nada yo siento que eso ha sido una cuestión para ganar usuarios antes que decir esta parte de así es como va a funcionar el Universal Basic Income, ¿no? Que aún es dudoso, porque en realidad el white paper de WorldCoin con base al UBI, o sea, todavía no tienen ni idea de cómo va a funcionar. O sea, para ellos WorldCoin nada más es para separar humanos de inteligencia artificial y ya. Y ya vamos viendo cómo construimos, ¿no? Ajá, sí, ya vamos viendo si podemos hacer un bien a la humanidad o no. Nada, bueno, Peranto, volviendo a lo que estabas diciendo antes, mejoras de interfaces de usuario, resiliencia, comunidad. Esto me recuerda un poco a Polkadot, porque Polkadot sabemos de que no ha tenido una de las mejores interfaces de usuario. Y veo por ahí que tienes una camiseta, a ver esa camiseta. ¿No será de la Polkadot Blockchain Academy? Sí, justamente. ¿Qué te llevó a construir sobre el ecosistema? Bueno, en este caso construir sobre Guild Protocol,
¿Qué te llamó la atención para no irte a Ethereum, por ejemplo, o a otro proyecto que también te pueda dar estas facilidades para construir sobre él? Yo llegué a Polkadot porque en realidad buscaba una solución eficiente. Cuando empecé a buscar ecosistemas blockchain, porque originalmente yo no pensaba solucionar el problema de la entidad a través de blockchain, sino simplemente me interesaba solucionar el problema del consentimiento de datos, que eso es algo que podrías hacer sencillamente con una base de datos en MongoDB y JavaScript, bueno, o TypeScript, dependiendo cuál sea tu gusto. Pero no, o sea, cuando empecé a ver las capacidades reales de Internet y el cómo estaba funcionando, dije, porque aparte eso también sucedió con el boom de los NFTs, entonces regresó a mi blockchain, o sea, fue así como de, bueno, ¿qué está pasando? Porque ya tenía conocimiento de Bitcoin, había conocido de Bitcoin en 2012, pero no lo entendía porque no me interesé en entenderlo, simplemente porque iba en preparatoria y no tenía dinero para invertir, o sea, había otras cosas, o sea, no era... Sí, aquel que lo escucha de refilón y dices, pues bueno, algo de moda. No, se me hizo interesante el que sea, o sea, el que fuera una moneda digital que nadie podía censurar, o sea, que básicamente, pues sí, ¿no? Era resiliente y era como escribir las cosas en piedra, ¿no? Eso se me hizo interesante, pero pues no tenía nada que solucionar, o sea, yo era un morrillo que no tenía, o sea, que le interesaba la revolución social, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? O sea, simplemente un ideal, podríamos decir que hasta sería como publicidad o propaganda de alguna agenda política, ¿no? Entonces lo dejé en el baúl y cuando entré a trabajar a una empresa de KYC en 2017 empecé a ver, bueno, qué es lo que se puede hacer o sea, cuál es el futuro de la identidad, porque cuando piensas actualmente en que tienes que hacer un proceso KYC, o sea, sigue siendo la misma forma, ¿no? Se lo queda un tercero que tú ni conoces, y ese tercero, pues no voy a decir que la está utilizando, porque en realidad no la está utilizando. Los grandes problemas de ciberseguridad es porque están en una base de datos a la cual no se le da el mantenimiento de ciberseguridad adecuado, ¿no? O sea, no se le da un seguimiento constante, sino que llega un punto del proceso en el cual simplemente se olvidan de la ciberseguridad porque en teoría ya funciona o a veces nada más depende de uno o dos usuarios, ¿no? Entonces también puedes hacer ingeniería social ahí, les puedes robar las claves, o sea, tampoco es algo que tú digas que el mundo del hacker es alguien así como un Neo en la Matrix, ¿no? Tampoco es algo que sea inalcanzable para la mayoría de las personas. O sea, tú si estudias puedes aprender cómo hackear. O sea, no es algo tan complicado. Y según yo, bueno, o sea, no según yo, pero con base a lo que conozco, hackear infraestructuras de red centralizadas es muchísimo más sencillo que hackear sistemas embedidos o hackear cualquier otra cosa, ¿no? Pues todo se fundamenta en eso y luego cuando lo piensas dices, ok, yo como negocio, si guardo datos personales, que es algo muy sensible, algo muy complicado, pues en realidad el verdadero afectado aquí no soy yo, o sea, sino es el usuario, porque el usuario termina dándome consentimiento que hasta si yo la cago, bueno, pues no es mi pedo, o sea. Entonces, ¿ahí qué sucede? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es el futuro? Al menos en internet, o sea, ¿hay alguna forma de que realmente yo pueda ser dueño de mis datos? Y recordé que existía blockchain, recordé que existía Bitcoin y me puse a investigar otra vez y todo y total, encontré que había una DAO, antes de ser DAOs pues eran llamadas las DOS y resulta que hacían votación en blockchain, o sea, representaban su identidad a través de un token y eso sucedía aquí en Acapulco, Guerrero, México, ¿no? Y yo me quedé así de, ¿what? O sea, si puedes utilizar un token que es representación de tu identidad y que también ese token también puede ser una moneda y todas estas cuestiones, bueno, ¿qué otras cosas puedes hacer, no? Realmente empecé a ver eso y dije, ok, empecé a investigar y de repente vi que, o sea, hice una transacción en Ethereum, o sea, aprendí todo lo que pude de blockchain, de hecho hice un nodo que nada más se guarda una copia de Dogecoin.
que siempre lo tengo corriendo. No recibo nada, pero o sea, fue como mi primer aprendizaje, ¿no? O sea, se me hizo más sencillo entrar con Dogecoin que con Bitcoin, ¿no? O sea, dije, bueno, si algún día a mí no va a ser más fácil minar Doge que Bitcoin. Pero empecé a ver eso e hice una transacción en Ethereum, así como para decir, ok, si yo voy a emitir una credencial de identidad, o sea, voy a reclamar mi identidad y tengo que hacerle un pago a la blockchain, pues veamos en cuánto me sale. Y pagué como $5 de gas. Entonces, o sea, por una transacción ínfima. Y dije, no, o sea, esto no es posible, o sea, no ningún usuario te va a pagar $5 nada más para obtener un DNI, ¿sabes? O sea, porque el DNI pues básicamente te lo da el gobierno. Y si lo pones en términos de negocios reales, o sea, ningún gobierno te va a pagar $5 en aproximadamente nada más por una credencial digital. Ajá, y es como, y bueno, o sea, lo pensaría todavía $5, pero el problema de esto es de que Ethereum no funciona así. O sea, Ethereum de repente un día te dice, bueno, hoy son $3, pero al día siguiente te dice son 50. Entonces empecé a buscar, ¿no? Así una solución que fuese, o sea, que me tuviese al menos gas fees, que fuesen pagables o que fuesen estandarizados, ¿no? Y en eso llegué a Polkadot. O sea, en 2021 yo llegué a Polkadot. En junio de 2021, que fue cuando fue el ICO, ¿no? Y desde ese momento fue como, leí el white paper de Polkadot y empecé a ver toda esta parte de interoperabilidad, de escalabilidad, de las parachains, los parathreads, todo esto, y me quedé así maravillado porque, o sea, antes de leer ese white paper, yo me aventé todos los papers, todos los color papers de Ethereum. Y, o sea, y estas ideas que ponía Gavin y Vitalik, o sea, decía, ok, o sea, de cómo tokenizar un auto, o sea, cómo funciona, qué es lo que se entrega y tal. Y yo decía, ok, eso está genial, pero el problema es de que cuando usabas Ethereum no funcionaba. O sea, realmente era ese simple hecho de tener que pagar algo demasiado alto en lo que te limita. Y Polkadot desde el principio fue así como de, no, o sea, eso aquí, o sea, no existe. O sea, aquí el gas fee es como un mito, o sea, no estás pagando la comisión, sí, de la Relay Chain, y la Relay Chain es súper épica, ¿no? Entonces ahí yo me amarré totalmente a Polkadot, y dije, ok, voy a desarrollar sobre Polkadot. Después empecé a seguir investigando identidad, tal, hasta que de repente encontré un desarrollador muy conocido aquí en la comunidad de México en general, o sea, no simplemente en Polkadot, sino en todos los ecosistemas blockchain, se llama Arturo, y él me comentó de Kilt. Me comenta de Kilt y veo todo este protocolo de identidad, de DIDs, credenciales verificables, y me quedé así de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta locura? Y desde ese momento, desde 2021, me casé con Kilt. Kilt se acababa de lanzar en ese momento, básicamente. Yo quedé amarrado a Polkadot porque en realidad Polkadot sí está solucionando un problema que es esencial para todos, ¿no? Pero que a la vez Polkadot ha sido tan ambicioso que también, bueno, tiene no voy a decir sus tropiezos, pero tiene lentitudes, o sea, tiene cuellos de botella que al final del día afectan tanto a desarrolladores como a usuarios normales y como a stakeholders que nada más tienen sus bags de dots, ¿no? Entonces, así es como llegué a Polkadot y el porqué. Una historia muy larga, pero... Eso es interesante saber, más cuando vas con mucho detalle. Más adelante hablaremos de esos cuellos de botella que tú también puedas ver como, vamos a decir, como desarrollador que también está construyendo dentro de Polkadot. Acabas de decir antes que un miembro activo ya no solo del ecosistema de Polkadot, sino de este mundo blockchain te introdujo a Kilt. Y antes, fueras de cámaras, me estabas comentando que conociste a Rish, que es también también es parte del equipo de Kilt Protocol, si no me equivoco, y que eran basados de la región de India, creo recordar, si no estoy en lo malo. ¿Qué tal tu experiencia por ahí? ¿Qué tal tu experiencia con Rish? Porque al final es alguien que entiendo que puedes aprender mucho de él, sobre todo cuando estás construyendo con ellos prácticamente, por decirlo así. Claro, ok, Rish es el community lead y de Kilt. Básicamente él se encarga de todos los eventos, él es el que se encarga de que Kilt tenga presencia
en comunidad, y recientemente se ha postulado para ser Head Ambassador. Bueno, o sea, anunció que iba a lanzar su candidatura, pero todavía esto de los Head Ambassadors, esta nueva dinámica que se ha propuesto, según yo no se ha pasado, pero sí, la intención de Rishi es ser Head Ambassador de India. Es muy interesante, o sea, realmente es muy interesante hablar con estos perfiles en los cuales te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Aquí en América, en general, el ecosistema blockchain fuera de Estados Unidos es algo que todavía, vamos a decirlo, se está explorando, pero a lo que es mi concepción honesta es que a las comunidades aún nos falta mucho trabajo, porque nuestras comunidades son muy jóvenes. Pero en serio, son muy jóvenes. O sea, estamos aquí abordando a universitarios y todas estas cuestiones, pero porque tenemos interés en que desarrollen soluciones, o sea, en que se metan a código, ¿sabes? Pero en general el enfoque que existe en Asia, India, sobre todo en Europa, o sea, ya todo este lado del Atlántico, los perfiles que se buscan son otros, o sea, las comunidades en realidad, yo no he tenido mucho contacto con comunidades en general fuera de América Latina, pero me queda claro que cuando entras a los ecosistemas donde están trabajando personas clave de algún proyecto o lo que sea, a lo que están apuntando es a que exista el desarrollo de negocios, a que exista la adopción institucional antes de que exista las comunidades, ¿no? Y eso es algo que en América Latina al menos no estamos atacando de una forma, ¿cómo decirlo? De una forma integral o estratégica. Bueno, no, estratégica sí, porque vamos con universidades y todas estas cuestiones, pero es un plan muy a largo plazo, muy a largo plazo, si es que decides ir con los jóvenes, ¿no? Como más a decir, vamos a formar talentos que vamos a por esos talentos que ya existen, ¿no? Es una visión más que así. Y me dio esa sensación también, bueno, hablando con otros perfiles de aquí, de este mundillo, y concuerdo bastante con lo que dices. Antes nos comentabas que leías los white papers, leías sobre Vitalik, leías sobre Gavin prácticamente también. Tuviste la oportunidad de estar con Gavin en la Polkadot Blockchain Academy. ¿Nos puedes contar un poco más la experiencia? Realmente, ¿qué se aprende en una Polkadot Blockchain Academy si, en este caso, como estás diciendo, de abordar nuevos talentos, una persona nueva que entra a este mundo, vamos a decir que ya tiene un background en programación, ¿sería capaz de entrar a la Blockchain Academy o se necesita como un nivel antes para poder entender todos los conceptos que se estudian allí? O sea, depende a dónde vayas y cuál sea tu interés, ¿no? ¿Por qué empecé a hablar de las comunidades y todo aquí en América Latina y el cómo se estaba llevando? Fue porque me habías preguntado de Rish, ¿no? Y cerrando y empalmando ese tema también, básicamente los perfiles que nos vamos a encontrar en la Academy en general, cuando vienen de Polkadot, son perfiles que ya traen mucho track, ¿sabes? Mucho track record. Rish, por ejemplo, es alguien que ha estado en el mundo de las criptomonedas desde 2016. O sea, es como... No voy a decir que es un OG, porque ser OG sería conocer a Halfini o a Satoshi, saber quién es realmente. Pero bueno, a lo que es realmente el mundo de cripto y todo, o sea, te encuentras con ese tipo de asistentes, ¿no? O que están demasiado involucrados en DeFi y todo. O sea, realmente para ir a la Academy es muy recomendable que tengas conocimiento no criptográfico, y tampoco voy a decir Web3, porque Web3 es una palabra marketera para Polkadot, ¿no? O sea, nació de Gavin Wood y fue implementada en Polkadot, y aunque es muy bello el hecho de decir Web3, no es necesario que
que tú sepas qué es Web3 para que vayas a la Polkadot Blockchain Academy. Lo que es necesario es de que tengas conocimiento de qué son las blockchain, ¿no? Cómo funcionan las blockchain públicas. Y no tanto del cómo funcionan técnicamente, ¿no? Sino que tengas la noción de qué es lo que, o sea, el por qué existen, ¿no? O sea, mínimo de Bitcoin. No todos los aspirantes pueden ir a la Polkadot Blockchain Academy porque sí es necesario un cierto perfil de conocimientos, un cierto perfil tanto profesional, si es que ya eres profesional, o un cierto perfil académico, si es que lo eres, y también a lo que vayas, ¿no? Lo interesante de la Blockchain Academy es de que puso 2 tracks, ¿no? Puso el de Founders y el de Developers. Ellos iniciaron con Developers y después introdujeron Founders, porque se dieron cuenta que había mucha oportunidad para que los developers aprendieran también de los founders y viceversa, ¿no? También hicieron el programa más largo, o sea, es algo que se va iterando. Entonces, para ser aceptado al Academy, lo primero que tienes que definir es a qué track estás yendo, ¿no? Si vas al de Founders o vas al de Developers. Algo muy seguro es de que si vas al de Developers, no es necesario que sepas nada de blockchain, pero sí debes de saber de Rust. Tengo un amigo, mi querido amigo Johan, que vive ahí en Barcelona, pero es colombiano. Él trabaja con sistemas embedidos, él hizo un sistema operativo con Rust, pero para sistemas embedidos. O sea, es una versión chiquita de un Linux, por ejemplo. Y él pasó el examen de Rust, pero al llegar a la academia él no sabía nada de blockchain. O sea, él no sabía nada, absolutamente nada de blockchain. Entonces sí, no es necesario saber blockchain para ir a la academy, pero sí debes estar muy consciente de que vas a ir a aprender blockchain. Entonces sí, no todos los perfiles pueden pasar, sí necesitas una preparación previa, pero también si no tienes idea de nada, pero eres alguien ambicioso, alguien que está dispuesto a aprender, o sea, que tiene esta ansia de conocimiento y lo puede demostrar a través de su track record, porque eso es algo que también evalúa la Blockchain Academy, evalúa cuál es tu track record. O sea, si vas a ser founder, tu track record es, bueno, qué has fundado, o sea, qué has hecho, o qué has hecho en otro ecosistema. O sea, no es algo que sea arbitrario, ¿sabes? No es como que lo avienten al escritorio todas las solicitudes y digan, estos quedan. Sí hacen un proceso muy disciplinado. En tu caso, entiendo que fuiste de developer, ¿puede ser? No, yo fui como founder. Sí, no, hablar de Rust, señor. Lo estaba pensando, digo, no sé cómo, porque quizás pensaba como founder, algo tipo así, un proyecto que está tipo Astar, tipo Moonbeam, o algo así, estaba pensando detrás de founder. Sí, founder también de proyectos que se están desarrollando también, ¿no? Sí, o sea, yo fui como founder del proyecto que se está desarrollando. La gran mayoría de founders estábamos desarrollando un proyecto, pero por así llamarlo, no por así llamarlos, o sea, para que te des una idea de los tipos de perfiles que hay, estaba Chris, que se llevó distinción honorífica, y Chris venía de mundo web 2, o sea, estaba siempre involucrado en web 3, pero sus emprendimientos siempre habían sido en web 2, ¿no? Con YouTube y estas cuestiones. Y de repente decidió venir a la blockchain, a la Polkadot Blockchain Academy, y propone hacer una aplicación que pueden tener en futuros descentralizados. Una herramienta llamada DAppForge, que es básicamente una extensión para tu IDE, tu ecosistema de código, en el cual una IA te va a ayudar para desarrollar pallets en Substrate. O sea, de trabajar en cosas de mercadotecnia y todo con YouTube, hace este cambio, ¿no? Y es precisamente porque ve que hay una oportunidad, ¿no? Ve que hay developers que trabajan con IA y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese es un perfil. Después tienes otro perfil, ¿no? Que por ejemplo William, que es de Talisman, uno de los fundadores de Talisman, estuvo ahí también en la PBA y proponiendo algo llamado Signet, ¿no? Que es básicamente manejar cuentas en una misma wallet, ¿no? O sea, ese account abstraction y todos podemos firmar, pero lo puede hacer una simple persona y distribuir todo, ¿no? Entonces, sería su segunda fundación, ¿no? Después tienes otros perfiles, o sea, por ejemplo, como yo o como Mario, que ya tenemos proyectos que están siendo
o desarrollados ya casi listos para mercado o que ya fueron testeados, lo que sea, pero que quieres seguir desarrollando sobre Polkadot, ¿no? También tienes otros founders que son Web3 en los cuales vienen de otros ecosistemas y vienen precisamente nada más a ver qué es la PBA, ¿no? Qué trae Polkadot, qué es lo que puede ofrecer. Entonces todos los track records son muy variados, o sea, también había perfiles en los cuales no habían hecho nada, o sea, todavía seguían en la universidad, pero fueron aceptados porque tuvieron un buen procedimiento de entrevista, ¿no? Un buen proceso de entrevista y fue como de, ok, buen sabor de boca. Sí, no sé si eso haya... No, sí, la verdad. Sí, porque así te haces una idea mejor de qué tipo de founders, tipo de desarrolladores también llegan a la Polkadot Blockchain Academy, y está bien que no solo se centren en los que están dentro. Cuellos de botella, Peranto, que tiene el ecosistema de Polkadot. ¿Te gustaría comentar alguno, tú que estás viviendo esa experiencia ya no como un usuario final, un usuario de Parachain, sino como un desarrollador? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Los cuellos de botella son básicamente en que Polkadot es un ecosistema increíble. Es una tecnología increíble, realmente escalable y segura. O sea, yo no puedo pensar, no me puedo sentir seguro en otra blockchain que no sea Polkadot, honestamente. También me siento seguro en Ethereum, honestamente. O sea, usando Bitcoin, Ethereum y Polkadot me siento seguro, ¿no? O sea, en las tres grandes, lo que sería para mí. Que obviamente ya vienen blockchains de tercera generación que ya usan Substrate, ¿no? Y todas estas cuestiones. Entonces ahí también me tendría que sentir seguro. Pero bueno, es algo de adopción y el cómo vamos, ¿no? Pero aquí el asunto es que desde el primer momento en el que usé Polkadot, o sea, fue un pain in the ass. O sea, hasta el día de hoy no puedo decir que he usado Polkadot en su totalidad, ¿no? Que ese también es uno de los motivos por los cuales nunca me he postulado a ser embajador de Polkadot, porque implica muchísimo estudio y muchísimas pruebas. O sea, es algo en lo cual tú te puedes aventar horas, días simplemente aprendiendo una feature de Polkadot. Y bueno, cuando eres founder, bueno, tienes que priorizar tu tiempo, ¿no? No porque no esté interesado en hacerlo, simplemente es una cuestión de eficiencia. Pero el problema que yo veo, o sea, los cuellos de botella, y es algo que los embajadores ven, es que cuando tú quieres hacer algo nativamente a través de la Relay Chain, normalmente no puedes. O sea, bueno, ya ahorita en este año ya vamos a poder, ¿no? Pero, o sea, desde 2020 que fueron las pruebas beta y alfa de Polkadot hasta 2021 que ya fue pública y todo, todas estas cuestiones. En todo ese tiempo, o sea, desde 2021 para acá, siempre tenemos la gran pregunta: ¿cómo hago swap de este token? O sea, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no existe un bridge el cual te diga puedes cambiar KSM por DOT. Claro. O sea, nativamente. Entonces no existe ningún bridge que te diga nativamente puedes cambiar KSM de DOT. O simplemente, o sea, cambiar de DOT a Ethereum, ¿no? O sea, a Ether o Bitcoin. O sea, siempre hemos dependido de las parachains, ¿no? Y eso es algo, pues, interesante porque, o sea, te permite como explorar nuevos modelos. Pero también es algo difícil, ¿no? Porque Parity trabaja absurdamente rápido. O sea, Parity Technology es absurdamente rápido. Y la gran mayoría de las parachains en general trabajan rápido, pero no se comparan con el poder de desarrollo que tiene Parity, ¿sabes? Entonces, el que Parity se concentre en la descentralización, escalabilidad, capacidades de Polkadot es genial, de la Relay Chain es genial porque al final del día te deja preparado para una adopción institucional, ¿no? Pero cuando hablas de usuarios, cuando hablas de bull market, cuando hablas de todas estas cuestiones que suceden en el mundo cripto, en el mundo de las blockchain,
es como decir, ok, Polkadot, o sea, sí estás genial, pero el problema es de que nadie te puede usar, o sea, nadie puede usarte en un sentido de que en 2 días ya sé todo y ya sé o sea, cómo usar DeFi aquí, ¿no? O sea, en Polkadot no puedes usar DeFi, o sea, tienes que depender de cientos de bridges, bueno, digo cientos, ¿no? Pero al menos de un par de bridges en los cuales tienes que estar, aparte de que de que tienes que leer toda su documentación para entenderlo, o sea, de que ya hiciste 3 veces tarea, estás con ese punto de, ok, sí, lo podemos hacer, pero todavía no está implementado. Y es como de, ok, o sea, esos son los cuellos de botella que tiene Polkadot. Que también por eso se está haciendo este cambio, ¿no? A Polkadot 2.0, ¿no? Esta supercomputadora que ya tenemos ahí el Asset Hub y el Bridge Hub, en el cual ya podemos hacer estos cambios nativos de DOTA a USD, y es como de, ok, o sea, eso ya está genial, pero, o sea, en realidad eso es algo que si lo analizamos bien, y que de hecho hasta se hizo la pregunta de cuál había sido el error más grande. O sea, si Gavin podía contestar cuál creía que era el error más grande que había tenido Polkadot, o sea, para Gavin fue el que no se hayan implementado estas cuestiones desde el inicio, ¿no? O sea, en general, eso es algo que Parity te dice en general, y no solamente es algo que sea exclusivo de Gavin, ¿no? O sea, lo ha dicho Rada, lo ha dicho Jorn, o sea, el que Polkadot haya empezado tan fuerte, pero sin tener estos bridge nativos para los tokens que vienen de afuera, los más fuertes, que ahorita es lo que le llamamos on-chain liquidity, ¿no? De mantener toda la liquidez en tu red nativa, pues eso es algo que Polkadot le ha afectado demasiado, no solamente en la parte de desarrollo, sino en la adquisición de usuarios, ¿no? Porque estoy muy seguro que a muchos proyectos les hubiera funcionado desde un inicio si Polkadot tenía implementados estos bridge nativos y no hubiera dependido de Acala o de Moonbeam, entonces, o de Astar actualmente, ¿no? Que son pros y contras, ¿no? Para mí es un daño colateral este cambio a Polkadot 2.0, porque, o sea, sí está genial el que todo exista, o sea, porque vas a eliminar muchos cuellos de botella, sin embargo, también podrías eliminar muchos proyectos, ¿no? O sea, es como, porque también ya viene ahí la reestructuración de Polka VM y todas estas cosas. No es de que esté en contra o de que sea malo que suceda, o sea, porque al final del día Polkadot siempre ha sido una blockchain en la cual está más fundamentada en iterar, en experimentar, que otra cosa, ¿no? Pero obviamente no todos los experimentos son sostenibles en el tiempo. Entonces, pues hay que ver cómo funciona. Pero sí, para mí esos son los cuellos de botella. O sea, el hecho de que Polkadot no haya introducido un bridge nativo para ciertos assets, o que haya dejado ciertas cuestiones para parachains, sí es como un pequeño cuello de botella que a la larga, bueno, pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que ahorita ya está subiendo DOT, ¿no? Ya está entrando a bull market, pero no fue como esa situación ideal. Y actualmente el principal cuello de botella que tenemos son estas transiciones, ¿no? Porque ahorita todavía estamos en el Polkadot 1, ¿no? Y Kusama es quien está ya haciendo las pruebas de Blockspace y todas estas cuestiones. Entonces, el mayor cuello de botella que ahorita podríamos tener no es un cuello de botella de desarrollo, sino que es un cuello de botella de pues qué va a pasar, ¿no? O sea, en general sabemos cuál es el roadmap y lo que va a pasar, pero eso es... Pero sabemos la teoría. Ajá, exacto, o sea, estamos apenas pasando a esa parte de implementación. Entonces, sí, o sea, Polkadot tiene estas tres cuestiones, ¿no? De historia fue esa parte, ¿no? En la actualidad es esta, y la otra que podría también ser un cuello de botella es de que Polkadot es una tecnología tan increíble que tiene la ventaja de poder cambiar tan rápido, que puede cambiar tan rápido de que nadie le siga el paso, ¿sabes? Sí, Entonces... te entiendo perfectamente. Justamente el primer problema que has dicho me he reído porque es que es el problema que en mi caso, en mi comunidad, lo hablamos siempre. ¿Dónde puedo hacer esto? Pues la respuesta siempre es: depende qué quieras hacer, con qué quieras hacer, dónde lo quieras hacer, porque va a ser un procedimiento y otro. Y si es un token o es otro, aunque tengas que hacer el mismo camino,
al igual en un camino tienes que cambiar la ruta porque ya no va a ser el mismo. Y eso sí que es verdad que Claro. tira mucho para atrás para el usuario final. Claro, sí, y es tiempo de desarrollo y todo, o sea, porque al final del día me encanta que Polkadot te ponga todas las herramientas y te diga, ya está auditado, todo está chido, todo funciona bien, ahí tienes, construye lo que requieras y todo. Y tú dices, genial, o sea, es mi caso con Kilt, ¿no? O sea, porque yo no puedo decir que estoy construyendo directamente en Polkadot. O sea, yo uso Polkadot a través de Kilt. Y me encanta también el ecosistema de Polkadot porque considero que hay muchas soluciones alrededor de Polkadot que son necesarias para el mundo del futuro, ¿no? O sea, el que exista Robonomics, el que esté entrando, el que exista Fala Network, el que esté entrando los ecosistemas Depin con Peak Network y todas estas cosas. O sea, es algo que yo digo, dude, es que ahorita no lo están... O sea, yo no me fijo nunca en los números, ¿no? De mercado. O sea, sí me emociona porque digo, ok, está chido, la comunidad va a estar feliz. Siempre que hay dinero, pues las personas son felices, ¿no? Pero yo no lo veo como la meta, sino que yo lo veo que se está solucionando ahí dentro, ¿no? Entonces, Polkadot tiene todas estas soluciones que sí aparecen en muchos otros ecosistemas blockchain, no solamente aquí en América los más conocidos, sino que también en Medio Oriente, en Asia, o sea, también surgen sus propias implementaciones, o sea, todo lo que conocemos en Occidente es una cosa, pero también en Asia sucede otra cosa, o sea, es algo muy grande. Y en general Polkadot es el que yo digo, ok, o sea, esto es como una solución, no lo voy a llamar global, pero es una solución que busca ser universal, ¿no? Precisamente porque te entrega ese open source, ¿no? Cuando en Medio Oriente y en Asia, pues sí, ¿no? Tienes como implementaciones semejantes, pero si no son open source, pues no todo el mundo puede entrar, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que me gusta, pero que también afecta, porque espera también Polkadot que tú lo hagas todo, ¿no? Y ese que tú lo hagas todo, pues es lo que sucede en caso de fundadores, por ejemplo, como yo, que trabajo con Kilt y todo esto, es de que llega un punto en el cual llegas al límite de lo que puedes construir, ¿no? O sea, no porque ya no quieras hacerlo, sino porque todo llega a un límite, ¿no? O sea, todo llega a un límite, ya sea de energía o ya sea de recursos económicos o de recursos humanos. O sea, porque estás trabajando con personas, ¿no? O sea, no somos máquinas o sea, aunque percibas un sueldo, o sea, no es como que puedas decir, ok, estoy al 100% todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que también sucede en las grandes organizaciones como Parity y todas estas cuestiones. O sea, nadie está exento de eso. Entonces, el problema es que cuando dejas tú que la comunidad también se encargue, pues también es algo lento, porque también en Polkadot tenemos el OpenGov, ¿no? Y OpenGov es un experimento muy interesante, el cual está... pues, o sea, en realidad no tengo una opinión muy personal porque entiendo que es un experimento y bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, yo conocí OpenGov en su versión 1 cuando estaba el Consejo de los Comunes, conocí y usé OpenGov ahora en su versión 2, pero o sea, en realidad no tengo una opinión una opinión personal que diga, o sea, tengo muchas visiones, ¿no? De lo que es OpenGov, ¿no? O sea, muchos dicen que es lo que tiene que ser porque tienes que apoyar a DOT y construir todo sobre DOT, o sea, que todo vaya directo a DOT y que solamente puedan votar las personas que tienen DOT, que eso está bien, pero ahí es donde entra la discusión de, ok, ¿va a haber quadratic voting o no? O sea, que eso es algo que también se discute mucho, ¿no? Y hay muchos proyectos que buscan el financiamiento de la tesorería pero que no lo logran por X o Y. Cuando analizas las causas o hablas con estas personas o ves el panorama, pues al final del día terminas viendo que es como una implementación que nada más le da a los patricios, ¿no? A las personas que lo tienen, que tienen el mayor poder económico de voto y todo.
Entonces ahí es donde entra este punto, pues no se suponía que era democrático, o sea, ¿por qué no un voto sobre un voto? O sea, también estas cuestiones son entretenidas porque las ves en la PBA, ¿no? O sea, la Polkadot Blockchain Academy no simplemente se basa en aprender de blockchain, sino que también se basa en aprender conceptos económicos, conceptos criptográficos, el cómo se vinculan todas estas cosas a sistemas que permiten a las personas interactuar entre ellas y llevarte a un modelo de gobernanza, ¿no? Entonces, sí, en general considero que OpenGov es divertido. No considero que sea un cuello de botella, honestamente, OpenGov. Solamente considero, considero que OpenGov podría convertirse en un cuello de botella si se empiezan a pasar, no propuestas de marketing, no, o sea, propuestas sobre el track de ingenieros, o sea, sobre el fellowship, el cual no buscan volver eficiente a Polkadot, ¿no? Pero bueno, eso lo veo muy difícil porque en realidad el fellowship de ingenieros, de developers, es muy bueno, o sea, todos ellos trabajan muy bien en conjunto. Entonces sí, o sea, por ese lado no considero, o sea, bueno, más bien por ningún lado considero que OpenGov sea un impedimento. Yo mi pequeña opinión que tengo es que quizás algo bueno para Polkadot sería una mezcla entre OpenGov y la gobernanza 1 que teníamos anteriormente, donde tuviéramos varios consejos, ¿no? Al final de diferentes regiones especializados en un área. Y diferentes regiones porque al final, como estabas comentando antes, no es lo mismo la comunidad de Latinoamérica que la comunidad de Europa, que la comunidad de Asia. Yo creo que actualmente está muy centralizada OpenGov y no sé si estás al tanto, pero parece ser que muchos agentes del ecosistema, en mi opinión, han perdido su visión por básicamente lo que ellos actualmente les conviene, pero supongo que serán fases. Ahora supongo que estás al tanto de Decentralized Voice, me parece un buen programa para combatir lo que está ocurriendo actualmente en OpenGov, pero bueno, realmente con lo que me has dicho anteriormente, el cuello de botella, me lo quedo es que sinceramente es bastante similar a lo que solemos pensar, por no decirte la mayoría de los que estamos aquí. Y pegando, no sé si quieres añadir algo más respecto a toda esta charla que llevamos. Me ha parecido muy interesante que puedas estar aquí, que puedas darnos tu opinión del ecosistema, nos hayas contado quién eres, qué estás construyendo, cuál ha sido tu experiencia. Si quieres, no sé, decir algo que te hubiese gustado decir durante toda esta charla que no ha salido, adelante. Algo más que quiera decir, en realidad creo que dijimos todo, o sea, creo que ha sido una conversación interesante. En lo que a mí respecta sobre Polkadot y las comunidades y todo, o sea, yo solamente quiero reiterar en que Polkadot es un gran experimento, o sea, es el experimento más grande de blockchains a mi concepción, a mi parecer, el cual solamente puede ir adelante si las comunidades participan. No solamente participar en lo que es OpenGov o construir un proyecto o hacer business development. O sea, yo siento que es hacer un poco de todo. Y no es simplemente de invertir en tokens o inflar la bolsa, porque yo sé que el 99% de las personas entran al mundo blockchain por eso. Sin embargo, considero que también vale la pena el que no simplemente vean a las parachains como una solución que no requiere de retroalimentación. O sea, realmente siento yo que Polkadot y todo este ecosistema alrededor de Polkadot y en general solamente puede avanzar si todos estamos comprometidos en aportar un grano de arena que no sea simplemente una métrica, ¿sabes? O filantropía, porque la filantropía tampoco considero que funcione del todo. Entonces sí, eso es lo que quería comentar para cerrar el tema y bueno.
Ya, pues, muchas gracias, Esperanto, por aguantar esta hora aquí con nosotros, por darnos tus conocimientos, tu punto de vista de ecosistema. Espero que os haya gustado esta entrevista que nos ha ofrecido Grande de Peranto. Os dejaré por aquí abajo su Twitter para que lo podáis seguir en caso de que os interese este perfil. No olvides dejarte tu super me gusta para que yo sepa que este contenido es de tu agrado y que al final veo que te interesa también y que al final también es un contenido más corto al que solemos hacer. Muchas gracias por estar un día más aquí y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.